Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Soy tu amiga Lupita Ortiz y te doy la bienvenida a tu programa Transforma tu Ser, recordándote que estamos en vivo a través de www.tuvox.tv desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, para todo el mundo. Hoy quiero iniciar dando las gracias a toda la gente que nos ha estado haciendo comentarios, sugerencias, que nos ha hecho sus inquietudes, nos ha dicho las inquietudes que tienen, de qué manera pueden hacerle con todo lo que hemos visto en programas anteriores, tal como en la Rueda de la Vida. ¿Recuerdas? Si tuviste con nosotros el programa anterior, te diste cuenta que al final hicimos una dinámica que se llamaba la Rueda de la Vida, donde tú ibas a poner toda una, iba a ser una radiografía de lo que es tu vida, de cómo estás en este momento en tu vida, de qué manera tú estás balanceado o desbalanceado, o cuáles son tus áreas de oportunidad para poder integrar la vida o tu vida o todas esas áreas para que tu vida vaya fluyendo. Es decir, no tiene que estar al 100%, puede estar a un 50%, pero que esté equilibrada. Porque como te había comentado, cuando alguna de las áreas de la Rueda de la Vida está en un puntaje muy bajo, es decir, vamos a poner un 20%, y el resto está en un 30, 40 o 60, entonces en ese piquito que queda hacia abajo, ahí te atoras y no alcanza a fluir todo lo demás, precisamente, ¿por qué? Porque estás es como un bache. Entonces, bueno, si ya hiciste tu Rueda de la Vida, felicidades, tal vez te hayas dado cuenta de todo las áreas de oportunidad, yo le llamo así, áreas de oportunidad a trabajar, para darte cuenta que ahí en ese punto específico es donde hay que ponerle toda tu energía, ¿sí? Si tú no has hecho la Rueda de la Vida, te invito para que la hagas, porque todo esto te va a hacer mucho clic cuando te des cuenta que no tienes que andar viendo qué te hace feliz o por dónde encuentras esa felicidad tan anhelada, sino es el equilibrio. Lograr el equilibrio hace que tú tengas una vida en plenitud, una vida que fluya. No necesariamente tiene que estar al 100%. Si tienes alguna duda, te invito para que veas el programa también, el programa anterior, ahí está en la página de Facebook, Transforma tu Ser por televisión, ahí también lo buscas en www.tuvox.tv y ahí puedes checarlo de la Rueda de la Vida, ahí en la página de Facebook está la hoja para que la descargues, la llenes y ya podemos seguir hablando de eso. Y bueno, también te quiero decir que están los teléfonos en cabina, el 1936-8801 para cualquier duda, pregunta, cualquier sugerencia, son bienvenidas. Muy bien. Todo esto, tal vez cuando hiciste lo de la Rueda de la Vida te diste cuenta que hay muchas cosas ahí que no te gusta como están en este momento en tu vida. Y es válido, pero tal vez esas situaciones en tu vida, en esas áreas de tu vida, no estén en un nivel alto, en un porcentaje alto, porque hay que rediseñar algunas cosas, hay que incorporar algunas distinciones. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, es el tema del día de hoy, qué son las distinciones y para qué nos funcionan, para qué nos sirven, de qué manera las podemos incorporar a nuestra vida y para que nos den resultados. Pero antes de eso, tal vez cuando tú hiciste tu rueda, has de haber hecho una expresión de, híjole, ando bien mal en esto, o estoy mal en esto, y mira, en este estoy muy bien. Bueno, quiero decirte que lo que hayas hecho en ese momento de tu vida con esa rueda o lo que hayas descubierto en esa rueda de la vida no es bueno ni es malo, es simplemente ese resultado que te dice quién estás siendo, y siendo estoy hablando de manera de ser. Y para que te des cuenta que no hay cosas buenas ni malas, te quiero contar una historia. ¿Y por qué te comento de bueno ni malo? Porque mira, lo que para mí puede ser muy bueno, tal vez para ti no. Lo que para mí es malo, tal vez para ti no.
y viceversa. Entonces, bueno, te quiero contar este cuento. Había una vez en un pueblo un señor que tenía como posesión un caballo, ¿sí? A diferencia del resto de la gente que no tenía esa posesión. Era una yegua hermosa y el señor la llevaba a carreras, de vez en cuando ganaba, pues ganaba un dinero extra. Entonces todo el pueblo o el resto del pueblo que no sabía, que no tenía esa posesión de una yegua, pensaban que el señor era afortunado. De tal manera que cuando ganó una carrera, van y le dicen, qué buena suerte tiene usted, señor. Mire, ganar la carrera con su yegua le trajo un dinero extra que a nosotros nos haría mucha falta. Usted sí que tiene muchísima suerte. Y el señor les contestó, ni bueno ni malo. Las cosas son como son. Qué bien, qué mal, quién sabe. Resulta que al poco tiempo esa yegua se escapa y se fue. El pueblo se entera de que el señor ya no tenía la yegua en su poder y viene a la casa donde estaba el señor y le dice, qué mala suerte, señor. Fíjese, ahora ya está igual que nosotros, ya no tiene esa yegua. Estamos todos iguales. El señor le preguntó, buena suerte, mala suerte, qué bien, qué mal. No lo sé, las cosas son como son. Pasa un par de semanas y resulta que en la mañana amanece, en la caballeriza amanece la yegua con 4 potros hermosos que se vinieron siguiéndola. El pueblo se entera y viene a la casa del señor y le dice, wow, señor, usted sí que es millonario. Mire, si con una yegua ganaba dinero, con 5 caballos, imagínese toda la fortuna que va a hacer. Usted sí que tiene buena suerte. El señor le dice, no sé si bien o mal, buena suerte o mala suerte, las cosas son como son. Dentro de los caballos que habían llegado, de los potros que habían llegado, había uno muy hermoso. El señor tenía un hijo ya grande, un joven de 19 años. Entonces, el muchacho quiso domar el potro, quiso ver a ver si podía montarlo. Y al intentarlo, como era un potro salvaje, lo tumbó. En la caída se fracturó las piernas. El pueblo se entera que el muchacho tenía sus piernas rotas y viene a donde estaba el señor y le dice, mire que sí tiene mala suerte, señor. Creíamos que con tantos caballos iba a ser rico, pero mire, ahí por esos caballos ahora, ahí está su hijo, todo fracturado. Qué mala suerte, porque si la yegua no se hubiera ido, otro cantar hubiera sido. El señor le respondió, ni bueno ni malo, las cosas son como son. Pasa un mes y resulta que el ejército empieza a enlistar a todos los jóvenes del pueblo para irse a la milicia. ¿Y cuál es la sorpresa? Pues llegan a la casa del señor, el dueño de los caballos, y se dan cuenta que el muchacho estaba fracturado de tal manera que no se lo pudieron llevar. Se entera el pueblo nuevamente y regresa con el señor y dice, mire que si usted tiene buena suerte. Ahora, gracias a ese caballo que tuvo la intención o tuvo lo que hizo con su hijo de haberle roto las piernas, hoy usted puede tener a su hijo en casa. Nosotros tenemos mala suerte. Mire, a todos nuestros muchachos se los llevaron. Sabrá Dios si los volvamos a ver. Y el Señor volvió a contestar, ni bueno ni malo. Las cosas son como son. Y así, amigos, es la vida. Las cosas no son buenas o son malas. Las cosas son como son. Nosotros les damos la connotación de bueno o malo, de acuerdo a si nos genera algo positivo o si nos limita en algo. Es decir, si nos genera o nos limita, es donde nosotros le damos la connotación de bueno o malo. Pero tal vez para ti
hayas hecho muchas cosas y digas, qué mal las hice. No, en el momento en que las hiciste, eran buenas para ti. En todo momento de la vida estamos tomando decisiones. Y créeme que en ningún momento tomamos malas decisiones. Las decisiones las tomamos de acuerdo a quién estamos siendo. Es decir, quién como persona estoy siendo. Tal vez comprometida o tal vez descomprometida o tal vez desorganizada. Entonces, quién estoy siendo es lo que hace que yo tenga un resultado. Y ese resultado para mí va a ser bueno o malo, que yo le pondría generativo o limitativo. ¿Por qué generativo? Porque me genera, cuando es algo para mí bueno, quiere decir que eso me va a generar algo en mi vida. Un cambio tal vez que sume o que sea positivo para mí, para mi crecimiento o para lo que yo lo esté haciendo. En cambio, si es limitativo, quiere decir que me va a limitar a hacer tal o cual cosa. Esa es la connotación que yo le doy, el significado que yo le doy. Pero volvemos a lo mismo. Las cosas no son ni buenas ni malas. Las cosas son como son. Y en muchas de las ocasiones, nosotros queremos que las cosas sean como yo quiero. Y cuando no son como yo quiero, comenzamos a frustrarnos. Porque tenemos expectativa de que van a ser de tal o cual manera. Eso es, una expectativa es esperar algo. Cuando nosotros esperamos algo y ese algo no es como yo me lo imaginé, como yo lo pensé o como yo creía que iba a ser, entonces en ese momento llegamos a una frustración. Ahora dime, quiero que me preguntes, te quiero preguntar. Tal vez me digas, bueno, y eso, todo eso que me estás diciendo, ¿para qué me lo estás diciendo? ¿Para qué me sirve? Bueno, para que te des cuenta que siempre estamos siendo un resultado de quien estamos siendo. Estoy hablando del ser. Pero, o más sin embargo, tenemos la oportunidad de hacer algo diferente. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Pues muy fácil. Precisamente hoy te quiero compartir lo que son las distinciones. Hemos estado hablando a lo largo de los programas anteriores de distinciones. ¿Recuerdas? Y lo hemos hecho de una manera muy superficial. En el primer programa te expliqué un poquito de qué se trataba y te dije, el transformar tu ser o hacer algo diferente tiene que ver precisamente con distinciones. Y hoy vamos a hablar un poquito más a fondo de cada una de ellas. Y te repito, ¿qué es una distinción? Una distinción es aquello que hace una cosa, o la diferencia entre que hace que una cosa sea distinta de la otra. Según la Real Academia Española, esa es la definición de distinción. Es una cosa que hace que podamos diferenciar una de la otra. Te comentaba, por ejemplo, un niño que está, si ve la flama de una vela y él ya sabe lo que es una luz de un foco, probablemente si no tiene la distinción que es lumbre, que es fuego, ese niño puede sufrir una quemadura si intenta tocarlo, ¿verdad? Entonces ese niño no tiene la distinción de distinguir, obviamente, entre lo que es una luz y una flama. Cuando nosotros no tenemos incorporadas las distinciones básicas, diría yo, tenemos muchísimas distinciones. Sabemos distinguir entre el frío y el calor, sabemos distinguir entre el hambre y entre la saciedad, sabemos distinguir entre el dolor y el bienestar corporal. O sea, tenemos muchas distinciones, pero hay algunas distinciones muy básicas que tal vez tú las apliques y no sepas que se llaman así. Y hoy por eso quise tomar este tema de las distinciones. ¿Por qué? Porque al finalizar este programa te vas a dar cuenta que esa rueda de la vida, donde estabas ahí, esa supresión o ese
ese porcentaje muy bajo, si incorporas las distinciones que vamos a trabajar en este programa, vas a tener la oportunidad de hacer algo diferente. Es decir, si tenemos una acción diferente, vamos a tener un resultado diferente, pero eso tiene que ver de acuerdo a mis maneras de ser. Entonces, continuando con el tema, las distinciones es algo lo que distingue una cosa de la otra. Si no supiéramos distinguir, los adultos en realidad nada más queremos, o la mayoría solamente quieren comprobar lo que ya saben, porque tenemos la creencia de que porque somos adultos ya tenemos la obligación o de saberlo todo o simple y sencillamente de comprobar lo que ya sabemos porque ya estamos grandes, porque ya se supone que deberíamos de saber las cosas. Entonces, imagínate un adulto que no sepa la distinción entre olvido y perdonar. Olvidar y perdonar. Pareciera que es lo mismo, ¿verdad? ¿Me olvido o perdono? Pareciera que es lo mismo, sin embargo son cosas totalmente diferentes, porque el que yo olvide algo no quiere decir precisamente que perdone, y el que yo perdone algo no quiere decir precisamente que lo olvide. Si te das cuenta, son cosas muy diferentes. Otra de las distinciones que podríamos decir o de diferenciar una cosa de la otra es, no es lo mismo ganar que perder. No es lo mismo amar que dar. Y todas estas son distinciones. Entonces, cuando nosotros incorporamos las distinciones a nuestra vida, empezamos a tener otro tipo de observador. ¿Qué quiere decir eso? Es una manera diferente de observar la vida. Imagínate que es como que nos limpiamos los ojos, como que o nos pusimos unos lentes nuevos y entonces empezamos a ver con claridad. Entonces, cuando nosotros comenzamos a incorporar las distinciones, comenzamos a movernos a un espacio diferente, a una plataforma diferente, de tal manera que lo que comience a hacer o las acciones que comience a emprender, pues obviamente me van a dar resultados diferentes. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces vamos a ver. Ahora te voy a comentar de qué se tratan estas distinciones. La primera distinción que yo te quiero comentar es la de los paradigmas, que según Adam Smith es un conjunto de creencias. ¿Y qué son las creencias? Una creencia es algo que hicimos como verdad de nuestra vida, que lo hicimos una verdad de nuestra vida. ¿Recuerdas que te había comentado el ejemplo de la mamá que le cortaba los lados a la carne y la niña le pregunta, mamá, ¿por qué? Cuando estaba cocinando, mamá, ¿por qué le cortas los extremos a la carne? Y me dice, pues no sé, así lo hacía tu abuelita, yo así me enseñé. Cuando la niña tiene la oportunidad, le pregunta, abuelita, ¿por qué mi mamá y tú le cortan los extremos a la carne? Pues no sé, así lo hacía mi mamá. Entonces era algo que venía como de las generación en generación. Cuando la niña comienza a investigarse atrás y se da cuenta que la bisabuela, probablemente la tatarabuela, en ese entonces no tenía el sartén adecuado para poner toda la carne, el bistec o el trozo de carne completo, el corte de carne completo. Entonces, como era de un tamaño más pequeño, lo que hacía era cortarle los extremos. Y así lo fueron haciendo de generación en generación. Y es una creencia hasta que tú te das cuenta de que es una creencia, de que algo sucedió para que tú también o alguien cercano a ti, por ejemplo, en el caso de su mamá, lo esté haciendo. Una vez que tú te das cuenta de que eso es una creencia, pues entonces dices, bueno, eso lo hacían porque, en el caso de la niña, esto lo hacían porque en ese entonces no había el sartén grande, pero entonces aquí hay sartén grande, entonces yo no tengo por qué, cuando yo esté grande, yo no tengo por qué estarle cortando y que yo vaya a cocinar, perdón, yo no tengo por qué estarle cortando los lados a la carne. Entonces ahí esa creencia se cambia, ¿sí?
Entonces, los paradigmas es lo que hace que estemos en ocasiones suponiendo cosas, imaginándonos, inventándonos cosas, y tal vez en un momento dado esas creencias, esos paradigmas nos lleguen a limitar, verdaderamente a limitarnos para poder avanzar en la vida. ¿De qué te das cuenta tú? ¿De qué paradigmas te das cuenta que tienes? Tal vez ahora estás batallando económicamente porque tu libertad financiera o tu economía no es la que tú quisieras. A pesar de que trabajas y trabajas y trabajas, no es la que tú quisieras. Y si te pusieras a parar y mirar, es decir, paro y miro, a ver, ¿por qué yo no tengo dinero si yo trabajo mucho? ¿Qué pasa con el dinero? ¿Por qué el dinero se me va? Y empiezas a darte cuenta desde dónde viene esa escasez, y luego te das cuenta que en tu familia sucedía exactamente eso, estaban muy limitados, y si les cargas un poquito más, te das cuenta que de ahí viene. Imagínate cómo la creencia nos va limitando. Pero una vez que tú te das cuenta, bueno, ya entendí, porque fíjate que a mis papás en un tiempo tenían dinero, a mis abuelitos o mis bisabuelos los robaron, entonces casi que los querían dañar, entonces pues mis papás como que se les quedó que si tenían dinero los iban a lastimar o los iban a secuestrar o qué sé yo, entonces ellos hicieron todo lo necesario para tener lo necesario para vivir, y sin querer ese paradigma me lo implementaron. De tal manera que ahora yo, por más que trabaje, hago lo necesario para tener lo necesario. Valga la redundancia. Cuando tú te das cuenta que estás parado u operando desde una creencia, en ese momento tienes la oportunidad de cortarla, de cambiarla y de cambiarla por un nuevo paradigma, por una nueva creencia. Como en el caso de la economía o de las finanzas, es decir, me llega todo lo que necesito ya en abundancia, sé que me merezco tener el dinero, y esas son declaraciones, obviamente tú estás trabajando, pero cuando empiezas a operar desde una conciencia diferente o desde un pensamiento diferente, obviamente generas una emoción diferente y eso hace que tú tengas un resultado diferente, ¿ok? Entonces, bueno, revisa en tu vida qué paradigmas tienes, si tienes la oportunidad, qué creencias tienes, cuáles te limitan y cuáles te generan cosas, y trabaja con las que te limitan. Trabaja en esas que te limitan. Haz una lista y ve cuáles son las que te limitan. Porque las que te funcionan perfectamente te funcionan. No tienes para qué cambiarlas. Más las que no, tienes la oportunidad de cambiarlas. Dentro de las distinciones que vamos a hablar está el rediseño. Ya más adelante te voy a explicar de qué se trata. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Ahora bien, otra de las herramientas o distinciones que yo considero que son importantísimas para la transformación de tu ser, para cambiar esa vida, tal vez de conformismo, de mediocridad, por esa vida que tú te mereces, es la distinción del ser, hacer y tener. Generalmente nosotros estamos, o la mayoría de la gente está basándose en yo quiero tener dinero porque cuando tenga dinero voy a comprarme esa casa soñada y cuando tenga mi casa voy a ser muy feliz. ¿Te suena eso? Yo quiero tener dinero o yo quiero tener un trabajo para tener dinero para comprarme ese carro que tanto he soñado y cuando yo lo tenga voy a ser feliz. Yo quiero tener una novia. Quiero tener una novia o quiero tener un novio que me ame, que me respete, que me trate como una reina. Y cuando lo tenga, voy a ser la mujer más feliz. ¿Te suenan esas frases? Generalmente tenemos este tipo de conversaciones cuando estamos operando desde el tener. La gente quiere tener para hacer, para ser. ¿Sí?
tener para hacer, para ser. ¿Y qué crees que sucede? Te la pasas, te cuesta muchísimo más trabajo. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo mismo queriendo tener un resultado diferente. Trabajas y trabajas y trabajas y horas extras y el dinero es el mismo y el resultado no es el mismo. Es decir, no tienes un resultado diferente, es el mismo resultado y eso te da, por ende, que no tengas lo que tú quieres tener y por lo tanto consideras o crees que no eres feliz. Ahora bien, la distinción dentro de la transformación se basa en ser, hacer y tener. Es decir, ¿quién voy a ser o quién requiero ser para hacer tal o cual cosa que me va a llevar a tener? Volvemos por el ejemplo del novio. Si yo quiero tener una pareja, pero yo soy una mujer aburrida, una mujer que no me gusta platicar, una mujer que le pone peros a todo, disgustada o muy exigente, entonces obviamente me va a costar mucho trabajo llegar a tener esa relación que tanto quiero. Y puedo conocer a algún muchacho, alguna persona y le voy a poner todos los peros. Ay, no, es que, y le empiezo a poner peros o simple y sencillamente no me gusta cómo es. Y bueno, pues digo, bueno, ese no, conozco otro muchacho y resulta que me sucede otra vez lo mismo. Y otro, y bueno, con el otro ya más o menos congeniamos un poquito más, pero hay algo que no me gusta de él y no, se me hace muy aburrido o nada más quiere estar hable y hable y hable y a mí no me gusta estarlo escuchando y nomás está hablando de su trabajo y yo quiero que hablemos de nosotros o de planes. Entonces llego a la conclusión de que todos los hombres son iguales. Y la respuesta es no todos los hombres son iguales. Los hombres son como son, las personas son como son, los seres humanos son como son. ¿Quién estoy siendo yo que me lleva a tener un resultado igual con todos los hombres? ¿Ok? Entonces, si yo quiero tener una relación estable, pues entonces requiero tener, primero que nada, apertura, es decir, estar en la disposición de conocer personas. En segundo, pues ser una mujer que sepa escuchar para poder entablar una relación o una comunicación. A la gente nos gusta ser escuchados. Entonces yo requiero estar en apertura y escuchar. Requiero también a lo mejor ser una mujer, pues no sé, más que se integre más a la sociedad, que sea divertida, que sea propositiva. Que me arriesgue a decir, bueno, va. Entonces, si te das cuenta, tiene que ver con maneras de ser, de quién estoy siendo. Eso me va a llevar a hacer, es decir, a tener acciones para lograr conquistar a esa persona y, obviamente, eso me va a dar como resultado el tener una pareja. ¿De acuerdo? Entonces, es ser, hacer y tener. Generalmente le echamos la culpa a todo. Y mira, cuando yo señalo con un dedo, yo me estoy señalando con 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a trabajar desde el ser, hacer y tener, nos empezamos a responsabilizar de nuestros resultados, de lo que yo haga o deje de hacer en base a mis maneras de ser, es el resultado que voy a obtener. Entonces, si comenzamos desde el ser, hacer y tener, entonces podríamos sostener que con acciones específicas en mis maneras de ser, puedo llegar a cambiar mis resultados. Y como maneras de ser te puedo mencionar compromiso, honestidad, disciplina, organización, apertura, pasión, alegría, como te las mencionaba en programas anteriores. Esas son maneras de ser generativas que nos generan
o que nos apoyan. Vamos a quitarle el término bueno o malo. ¿Nos generan o nos limitan? Es decir, ¿me generan para hacer algo? Entonces son generativas. Y las maneras de ser que hasta este momento no te han funcionado, podríamos ponerlas en el rubro de limitativas. Me están limitando para que yo tenga ese resultado que tanto deseo. Muy bien, ¿hasta ahí vamos bien? Entonces, entre más distinciones de compromiso, honestidad, en todas las distinciones que te generan, entonces obviamente tienes más campo de aplicación para obtener el resultado que deseas. Esto aplica en cualquier meta, propósito, sueño, lo que tú gustes hacer. En un trabajo requiere ser disciplinado, organizado, comprometido, propositivo para poder tener el empleo, y a lo mejor si quieres un aumento de sueldo, como te decía, ser arriesgado, proponer qué quieres hacer, hacer propuestas, hacerte conocer. Todas esas son maneras de ser generativas. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar en este momento, pero vamos a hacer un pequeño corte. Te recuerdo, mi nombre es Lupita Ortiz. Estamos aquí en el programa Transforma tu Ser a través de www.tuvox.tv desde Monterrey, Nuevo León, México, para todo el mundo. Estamos hablando de las distinciones que pueden apoyarte a crear la mejor versión de ti misma. No te vayas, regresamos en un momentito. Ahorra y gana en combustible usando EF-TAPS, pastillas ahorradoras de gasolina. Haz el negocio de tu vida en tu tiempo libre, sin jefes, sin horarios y con una mínima inversión. En Future Global Vision buscamos distribuidores. Comunícate con Alfanelli Humphreys. Para mayores informes al teléfono 8182-526917 o escríbeme al correo eftabsmty@gmail.com. En Elite Top Hair Salon ofrecemos alaciado permanente con un 20% de descuento. Asesoría y cambio de look para renovar tu imagen con un 20% de descuento. Además, todos los servicios de corte, colorimetría, depilaciones, manicure, pedicure y terapias antiestrés. Nelly Top Hair Salon está ubicado en Avenida Luis Elizondo, número 318, Colonia Tecnológico. Haz tu cita hoy mismo al teléfono 83 58 38 08. Participa en la rifa de libros de Sobre Hadas y Centauros del autor Marc Zacarías en Tu Vox Televisión. Es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es dejar en nuestra página de Facebook tu nombre, teléfono y correo electrónico para participar. Solo aquí en Tu Vox Televisión, en donde el futuro es hoy. ¿Quieres un buen diseño para tu negocio? En Asesores Publicitarios brindamos los servicios de serigrafía, diseño y sublimación. Imprimimos en todo tipo de material: textil, metal, plástico, madera, vidrios y muchísimos más. Tenemos a la venta playeras impresas, artículos promocionales como gorras, llaveros, tazas, destapadores, plumas, mandiles, cilindros de plástico y térmicos con el logotipo de tu negocio. Visítenos y comprobará la calidad, precio y atención personal. Desde hace más de 15 años nos dedicamos a servir empresas, comercios y escuelas. Te invitamos a que nos visites en Asesores Publicitarios. Alanis Business Center le ofrece ferretera, pinturas, publicidad, espectáculos y payasos. Atendido por su propietario, Félix Alanis. Teléfonos de contacto 8882-1234 y 811-0111-393. Alanis
Business Center. Este regreso a clases, útil es leer. Presenta tu tarjeta Amigo Porrúa y obtén 15% de descuento al surtir completa tu lista de texto. Solo en Porrúa. Todos los días te quiero escuchar, todos los días quiero disfrutar. De México para el mundo, con sentimiento profundo, desde Monterrey hasta tu ciudad. Es tiempo de participar, el futuro ya está acá. Mi raza quiere bailar y gritar más, 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 más. Tu Vox. Tu Vox. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos. Te recuerdo que estás en tu programa Transforma tu Ser, tu amiga Lupita Ortiz, tu servidora, conduciendo este programa y buscando la manera en que todos crezcamos juntos. Te recuerdo que estamos a través de www.tuvox.tv en vivo desde Monterrey, Nuevo León, México, para todo el mundo. Y bien, continuando con el tema de las distinciones, comentábamos de las maneras de ser. Todas esas maneras de ser son las que crean valor o no crean valor, lo que llamamos limitativas o generativas. Entonces podemos decir que entonces en nuestro lenguaje y en nuestro pensamiento habitan esas maneras de ser y todo lo que hacemos es una interpretación. En todo momento estamos interpretando quién estoy siendo, ¿sí? Somos interpretación de quiénes estamos siendo. Es decir, si yo, desde mi interpretación de quién yo soy, yo declaro que soy una mujer tierna, entonces voy a ser una mujer capaz de abrazar y de transmitir esa ternura. Si yo declaro, y eso me genera, si yo declaro que soy una mujer mentirosa, entonces soy capaz de contradecir hasta mis propios valores. Entonces, eso me limita. Es por ponerte un ejemplo de lo que son, de cómo se abren y se cierran posibilidades de acuerdo a quién estoy yo siendo. El tener todas estas distinciones y estas maneras de ser nos van a apoyar para crear esa mejor versión de nosotros mismos, esa versión de vivir una vida en plenitud o una vida que fluya. Volvemos a lo mismo, no tiene que estar al 100% en todas las áreas, sería lo ideal, pero estamos en un constante devenir. ¿Qué quiere decir devenir? Que lo que hoy para mí es un crecimiento, un cambio, que lo que hoy para mí es bueno, probablemente para dentro de 1 año o 2 años ya no me funcione, más bien me limite, entonces ya no es bueno. Por eso contábamos la historia de ni bueno ni malo. Pero lo que sí podemos hacer es seguir cambiando las maneras de ser que nos puedan generar para seguir siendo quien nosotros queramos ser y sobre todo llevarnos acciones que nos generen resultados. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, dentro de estas distinciones hay una que me encanta, que mucha gente la conoce como la zona de confort. Nosotros la manejamos dentro de lo que son los talleres transformacionales, se maneja como la zona de vainilla. Y el confort no tiene que ver más que nada, no tiene que ver más bien con estar cómodo. Es decir, es con estar dentro de las posibilidades que tienes. Salirte de la zona de confort o salirte de tu vainilla tiene que ver con qué tanto te retas en la vida o cuáles son tus retos en la vida. Te voy a explicar por qué vainilla. Imagínate, es muy común, originalmente los helados o los primeros sabores que salieron en la nieve, pues uno de ellos era la vainilla, que la mayoría de la gente lo conoce. De hecho, hay muchos alimentos que contienen esencia de vainilla. Entonces, imagínate que vas a un lugar donde hay muchas nieves y, clásico, preguntar, ¿de cuál tiene? ¿De qué sabor tiene? Y te dicen de zarzamora, de queso, de frambuesa, de chocolate, de nuez, de
X de pistache, te dicen nombres hasta rarísimos y al final, y te mencionan obviamente entre esas la vainilla y al final terminas diciendo, bueno, me da uno de vainilla. Es decir, tienes tantas ganas de esa nieve, por eso la fuiste a comprar y te saboreas esa nieve de vainilla porque ya la conoces, ya sabes a qué sabe, pero te la comes y ya te comiste tu nieve de vainilla. Pero ¿a qué me refiero con zona de vainilla? A que no nos atrevemos a probar algo diferente. En este caso vamos a hablar de las nieves, algo diferente, una nieve de otro sabor. Probablemente no me guste y es válido, pero probablemente me guste y entonces ya me abrí a una nueva posibilidad. ¿Sí? ¿Sí me sigues? Entonces, la zona de vainilla o zona de confort, como dicen, es un lugar cómodo, pero nada crece ahí. Es decir, estamos dándole vueltas, dándole vueltas. Imagínate que estamos, estas paredes de este lugar donde yo estoy, yo ya sé que aquí estoy resguardada, que aquí estoy en un espacio seguro. Entonces, en este momento, esta podría ser mi zona de vainilla o mi zona cómoda. Pero imagínate que de repente el director o el productor me dijeran, vamos a salirnos allá a la calle porque vas a transmitir el programa de allá. Y yo, ay, espérame, es que, me está sacando de mi zona de confort y eso me puede causar de repente cierta angustia. Pero ¿qué tal si digo, bueno, es como probar la nieve de otro sabor, pues vamos a ver a qué sabe. Probablemente no me guste, probablemente no lo pueda hacer, probablemente sí lo pueda hacer, pero si no lo hago, no me voy a dar cuenta si puedo o no puedo. Entonces, dentro de tu zona de confort, dentro de tu espacio seguro, está todo lo que tú ya conoces. Pero también dentro de esa zona de confort están tus resultados. Están, tal vez, hasta ahí llegaste, pero afuera está lo que mencionábamos, esa pareja, está esa casa, está ese viaje, todo lo que no está dentro, porque si estuviera dentro de mi zona, pues ya lo tendría. Entonces, fuera de mis paredes o de mi círculo, de mi zona de protección o de confort, están mis sueños. Pero como aquí estoy cómoda, para mí entonces, pues esto me puedo quedar así. Pero entonces quiere decir que no tengo aspiraciones, porque aquí ya conozco a los vecinos, ¿para qué me cambio de casa? ¿Sí? Pero si yo quiero una casa en otra zona, no me puedo llevar a mis vecinos para que sigan dentro de mi zona de confort. Tengo que ir a conocer a otros nuevos vecinos y ahí me voy a salir. ¿Por qué? Porque entonces allá voy a usar unas maneras de ser diferentes para conocer a mis nuevos vecinos. ¿Sí? ¿Sí me sigues? Entonces, la zona de confort es esa parte segura que tenemos, que conocemos, pero que nos limita para lograr lo que queremos. ¿Quieres un trabajo mejor remunerado, con menos esfuerzo? Pues no está dentro de tu zona de confort, porque si lo tuvieras dentro de tu zona de confort ya lo hubieras logrado. Está fuera de tu zona de confort. Y como está fuera de tu zona de confort, requieres hacer algo para conquistar esa parte. Requieres arriesgarte. Y ahí es donde entran esas maneras de ser, ¿sí? Ahí es donde entran esas maneras de ser, esas maneras que te pueden apoyar a que logres o tengas un resultado diferente. ¿Te das cuenta cómo vamos hilando? Si nosotros nos quitamos nuestras creencias, por ejemplo, una creencia de no puedo, y entonces incorporo una manera de ser, de decir, me arriesgo, me va a apoyar a salirme de mi zona de confort. ¿Sí me sigues? Ahí vamos como engarzando esas distinciones. Y eso va a ser que yo esté generando algo diferente. Es decir, voy a tener acciones generativas. Porque las limitativas ya están dentro de mi zonita de vainilla, donde nada crece, donde ya sé por dónde me tengo que ir, porque por ahí donde hay una piedra ya conozco todo el lugar. Es decir, ya es un territorio totalmente conocido para mí. Pero, ¿sabes? El éxito, las oportunidades, el crecimiento, la plenitud,
la felicidad, todo lo que tú deseas y aún no lo tienes en tu zona de confort, es muy probable que esté del otro lado de la pared. Entonces es importante que te des cuenta en qué partes estás en tu zona de confort. O si tú, amigo, amiga, que ya has tomado esos tipos de talleres transformacionales, en este ejemplo, hay muchísimos talleres que te van a hacer crecer, pero dentro de estos talleres manejamos lo que es la zona de confort. En la zona de confort, cuando la extiendes, se sigue, después esa parte ya la dominas, imagínate. A mí me sacan ahorita del estudio y me llevan a la calle a transmitir el programa, entonces de repente me da miedo, porque ay, ¿cómo le vamos a hacer? Y a lo mejor el ruido o qué sé yo. Pero llega un momento en que domino ese espacio, entonces ahí ya se extendieron mis paredes y ya mi zona de confort se extiende, en este caso, hasta la calle. Para mí, oye, ¿vamos a hacerlo en la calle? Vamos a hacerlo en la calle. Pero ¿qué tal si me dicen, oye, Lupita, vamos a hacer el programa en otra ciudad? Ándale, ya está más lejos. Entonces, cada que tú tomas una decisión y que eliges salirte, en ese momento, o estirarte, como le llamamos nosotros, en ese momento extiendes o expandes tu zona de confort. Y el extenderla, expandirla, no tiene que ver con que te quedes ahí, porque es muy fácil, pero facilísimo, regresar a la zona cómoda. ¿Cuándo regresas a tu zona cómoda? Cuando no estás parado en las distinciones, esas que te estoy diciendo. Cuando no estás poniéndote la camiseta de esas maneras de ser. Porque todo esto es lo que le va a dar el plus a tu vida. Y si recuerdas de la historia del borrego y del tigre, pues dejas de ser un borreguito. Dejas de ser una oveja y comienzas a ser un tigre. Entonces, bueno, esta es una de las distinciones. Ahora, cuando regresamos a nuestra zona de confort, generalmente entra la distinción de evadir, ¿sí? O evitar. Hay muchísimas formas que tenemos para evadir o evitar las situaciones, porque no nos gustan, porque aquí pongo un ejemplo muy práctico. Ahorita ya ven, todo el mundo traemos un celular, hay unos chiquitos, grandes, hay de todos, pero voy a poner un ejemplo. Imagínate una amiga que compra su iPhone. Y un ejemplo, yo también tengo un iPhone. Entonces, imagínate, esa amiga le puso su protector para que no, si se le cae no se le lastime. Le puso también ese plastiquito, la mica esa que le ponen para que no se le raye la pantalla. Y aunque se vea todo borroso ahí, bueno, pero ella lo trae bien protegido. Y vamos a suponer, yo no le puse nada. Lo traigo tal cual, ¿sí? Busco la manera de cuidarlo, pero no le puse nada. Ok, esto es más o menos parecido. En la vida, generalmente nos ponemos algún protector porque en algún momento nos lastimaron, nos dañaron. Si es posible, nos ponemos, como por decir, el casco. En una ocasión me decían, andaba viendo yo un celular y me decían, este está bien bonito. Le digo, ¿por qué hacen celulares tan bonitos y luego hay que taparlos con unas fundas o cosas tan feas? Imagínese yo. Así se rió el muchacho que le digo, yo tan bonita y tapándome con una funda. Pues no, hay que lucirlos. Entonces, tiene que ver cuando te proteges, cómo estás cuidando ese celular, cómo estás cuidando, por eso lo proteges. Pero también en la vida real, amigos, nos protegemos, nos ponemos carátulas para fingir que no somos, para evadir. Porque en algún momento, un ejemplo, en algún momento me lastimaron, me dañaron. Entonces, volviendo al ejemplo de la pareja, entonces yo ya no creo en los hombres y entonces me voy a poner una coraza y entonces no me voy a permitir ser vulnerable y entonces me voy a quedar sola. Cuando podemos probar a ser auténticos, a ser genuinos, a ser como somos y buscar la manera de cuidarnos. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, todo esto tiene que ver con la confianza que nosotros generamos en nosotros mismos. ¿Qué tanto confiamos? ¿Qué tanto no confiamos? Todo eso de evadir o evitar
es como hacer algo como cuando lo hacemos de una manera exagerada. Una manera exagerada. ¿Cuántas veces nos metemos en el trabajo pensando que soy muy trabajadora, y a mí me encanta el trabajo y a mí ni me hablen para comer, sin saber que estamos evadiendo una parte o la realidad de alguna parte de nuestra vida que no nos está gustando? Entonces me pongo mi protector de trabajadora. ¿Cuánta gente hay en la iglesia? Como te comentaba, en todo el día ahí en la iglesia esperando en pláticas, en esto, en lo otro, porque a lo mejor en su casa no le gusta la situación que hay. Eso es como ponernos un plastiquito para que no nos rayen, para que no nos lastimen. Y bueno, ¿cómo puedes hacer esto? Cambiándolas, buscando qué es lo que estás evadiendo, qué estás evitando. Cuando encuentres la raíz de eso, tal vez de por qué fumas en exceso, tal vez de por qué tomas en exceso, qué es lo que estás encubriendo, qué es lo que está ahí ocultando. Cuando pares y mires y te des cuenta qué es lo que está sucediendo en ese momento, tienes la oportunidad de cambiar tal vez esa creencia, tal vez esa parte que no te está funcionando, y por medio de esas maneras de ser, comenzar a crear algo diferente. Y bueno, dentro de esto existen muchísimas cosas que podemos ir implementando, como la de el compromiso. El compromiso es una de las distinciones básicas. La distinción del compromiso es de qué manera yo me comprometo a hacer tal o cual cosa. Y de acuerdo a la Real Academia Española, define la palabra, el compromiso, como palabra dada, obligación contraída. ¿Sí? Y hay un ejemplo muy, muy práctico de lo que es el compromiso. Fíjate, palabra dada, obligación contraída. Y hay un ejemplo muy popular. En un desayuno de huevos con tocino, la gallina se involucra mientras que el cerdo se compromete. ¿Sí? Fíjate, en un desayuno de huevos con tocino, la gallina se involucra mientras que el cerdo se compromete. ¿Por qué? Porque la gallina solamente va a poner los huevos, pero el cerdo va a perder la vida. Entonces, partiendo de ahí, imagínate. Y bien, amigos, pues en los niveles de compromiso, ya para cerrar el programa, se nos fue rapidísimo la hora. En el compromiso se manejan ciertos niveles. Yo en este momento te voy a decir 2. Es: no me importa lo que suceda, o yo hago lo que sea necesario. O no me comprometo o me comprometo. Y el comprometerte a hacer lo que sea necesario es: hago lo que sea necesario. Es una declaración que sostienes de hacer lo que tú te comprometiste. Entonces, amigos, el próximo programa voy a retomar, nos faltaron algunas distinciones, como las formas de lucir bien, de qué manera lucimos bien, cómo decimos que sí o no, cuando queremos decir que no, decimos sí, y viceversa. Vamos a hablar también de la confianza, vamos a hablar también de cuáles son los pilares de la confianza para que nosotros podamos confiar en los demás, y vamos a hablar del rediseño, de qué manera puedes rediseñar todo lo que hasta este momento no te ha funcionado. Así es que espera, porque el próximo programa vamos a tener también invitados, y la primera hora vamos a concluir con este tema, porque la verdad es un tema muy interesante que no se lleva una hora, se lleva mucho más, y obviamente aplicarlo a tu vida, ¿qué te puedo decir? Se lleva muchísimo más tiempo, pero es poco a poco, amigos, no se desesperen. Así es que vayan haciendo una lista de todos los creencias que se dieron cuenta, de esas maneras de ser que te limitan, esas maneras de ser que te generan, y vamos a hacer nuevos compromisos. Así es que bueno, pues me despido con mucho gusto de que hayas compartido este espacio conmigo. Te recuerdo, mi nombre es Lupita Ortiz, y te espero la próxima semana aquí en vivo a las 6 de la tarde por www.tuvox.tv. Es un placer nuevamente compartir contigo este espacio. Nos vemos la próxima semana.